Y luego de Raúl Álvarez, Mechi, vamos a meternos en la realidad que tienen las pymes. Bueno, la pandemia lo ha trastocado, obviamente, un sector ya venían complicadas, imagínate. Que sufre ¿Y esto? muchísimo. Venía complicada. Llegó la pandemia y ahora el problema es los insumos. Claro, hay una complicación muy grande, una dificultad muy importante en el 71% por lo menos de las pymes argentinas para conseguir los insumos principales para llevar a cabo la fabricación de sus productos. Eso en dificultad, pero muchos otros directamente ni siquiera lo consiguen. Y esto, por supuesto, que después se ve reflejado en demoras en la producción, en incumplimiento en las entregas, empeoramiento en la situación financiera de las pymes. Bueno, realmente muy complicada la situación. Vamos a hablar con Eduardo Fernández, diputado nacional y presidente de APYME, que está en contacto con Telediario Federal. ¿Cómo le va, Fernández? ¿Qué tal, Mariano? Mercedes. Buenos días. Bueno, es un placer tenerlo con... hablar en el feriado también, estamos trabajando muchos en el feriado, así que no hay que lamentarse. Somos muchos. Por supuesto, claro que no. ¿Cómo es la realidad de las pymes? Comentábamos, ¿no? Veníamos realmente, las pymes, un sector muy golpeado antes de la pandemia golpeó como a todo el mundo, y ahora esta situación. Sí, mire, hay una combinación de factores, el relevamiento que se hizo sobre una cantidad de pequeñas y medianas empresas durante el último mes y medio. Entonces tenemos que calcular que la medición fue hecha en octubre y la primera quincena de noviembre. Y ustedes recordarán que hubo factores en octubre que se potenciaron, hubo una combinación de factores. La indecisión sobre el nivel de las políticas de aislamiento en distintos lugares de la República. Por el otro lado, el tema del dólar y esta ofensiva devaluatoria que algunos sectores concentrados, financieros sobre todo, desestabilizaron y crearon una expectativa que muchos de los pequeños y medianos empresarios que tienen poco capital de trabajo tienden a cuidarlo. Entonces los precios relativos también han afectado en resguardo de las ventas. Claro. Pero fundamentalmente cuando vamos subiendo vemos que los problemas de insumos, sobre todo lo que se llama insumos difundidos, que son la materia prima para producir, por ejemplo, la metalmecánica o en la industria del plástico o en la industria también de la construcción, son muy pocos los proveedores. Entonces también puede haber habido actitudes... ¿Eso es especulatorio? ¿Sí? No lo escuché, María. ¿Es especulatorio? Y uno, en algunos casos, hubo una doble combinación, ¿no? Porque para tratar de ser justos en esto. Durante el mes de septiembre hubo una reactivación productiva. Por primera vez en mucho tiempo subió 3,4% interanual la producción. Y la otra medición que fue del INDEC corroborada por la Unión Industrial es que en septiembre del 2020 la utilización de la capacidad productiva fue el 60,8 contra 57,7 del 2019, es decir, prepandemia. Claro, se superó a lo antes. Y esto ocasionó más demanda. Ustedes ahí en Río Cuarto lo saben, también por ejemplo la construcción, y no tanto a nivel de obra pública, que tiene otros componentes, sino fue a nivel individual. Ocasionó una mayor demanda. En muchas de nuestras industrias, por no decir casi todas, tienen componentes importados. Y venían con una expectativa bastante baja en cuanto a producción. El sistema de información previo de las importaciones hizo que, y esto lo sé porque hemos reclamado, muchos de nuestros asociados nos pidieron, y
intervinimos con la Secretaría de Industria de la Nación, que fue tratando de solucionar cada problema particular, pero fundamentalmente devino a que muchos habían programado menos necesidades de insumos importados, fruto de que no esperaban esta recuperación. A ver, para que nos demos una idea. Sí. La industria automotriz, ustedes saben, mejoró, y el autopartismo también tiene, a pesar dentro de las piezas nacionales, piezas importadas, y ahí hay muchas pymes. Pero fíjese, en el 2021 ADEFA ahora dice que vamos a producir 440.000 unidades, un 70% más. Todo esto significa una programación económica en estas subidas y bajadas. Y se producen estos baches. Entonces yo digo, el resultado de lo que ustedes decían, de la falta de insumos, de las dificultades, por decirlo así, o retención de algunos productos, ha ocasionado esta situación. Hay que decir que, por ejemplo, la expectativa devaluatoria viene ya hace 2 semanas, también disminuyendo el dólar ilegal, el blue, llamado blue negro. La semana pasada bajó 11 pesos. Esto está desinflando estas expectativas y va a requerir que se acomode. El sector productivo tiene muchísimos factores. Diputado. Sin embargo, por ejemplo, en la industria del mueble, en la industria de la maquinaria agrícola, se viene con muy buena producción, y el estrangulamiento se produjo también por eso, por mayor necesidad. Claro. Paradójicamente, la pandemia también produjo oportunidades. ¿Por qué? Porque se importó menos muebles. Nosotros tenemos asociados que son fabricantes de muebles y han requerido más importaciones. Y hay que recordar que esto es un problema internacional, y que varios países del mundo también van produciendo restricciones. Entonces, estos cuellos de botella esperamos que se solucionen rápidamente, porque las pymes no tienen espalda para esto. Ese es el problema, ¿no? Que ahora no están consiguiendo financiamiento, paradójicamente, y no tienen mercadería para comprar. Mire usted cómo era hace unos meses atrás o el año pasado, el problema es que no teníamos financiamiento. Hoy no aparece. No había con qué producir, diputado. Ese era el problema, y ahora ya cambió. Claro, el problema es la situación financiera de cada una de esas familias, ¿no? Propietarias de esas pymes. Correcto. Que mientras se va deteriorando cada vez más, y después cómo salen adelante de nuevo. Exacto, con muy poca espalda las pymes. Por eso me parece que nosotros estamos abogando con las autoridades, tanto nacionales como provinciales, asistencia que tenga esta particularidad, y eliminar, por ejemplo, otras incertidumbres con respecto al tratamiento del costo energético que vamos a tener las pymes. Y en esto también hay que tener los cuidados necesarios para no afectar un tejido productivo que tiene también otra dificultad, es lo que decía usted, Mercedes. Al no tener un mercado interno potente, porque se está recuperando de varias pandemias, digámoslo así, el tema es que las pymes no podemos trasladar a precio todos los aumentos de costo o las expectativas que ponen los formadores de precios, y nos dicen, va la bolsa de cemento y hoy vale 20% más. Te va el viaje de polipropileno, te va la chapa, y usted ya tenía el trabajo cotizado o comprometido. Todo esto, esta inestabilidad que se ha creado, sobre todo en octubre y primeros días de noviembre, afecta esa incipiente recuperación que había. Eduardo Fernández, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Vamos a seguir muy de cerca la realidad de las pymes, esta realidad del interior productivo fundamentalmente, que afecta tanto a la economía de nuestro país. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Es un placer.